Empezábamos a leer ayer la carta a los Colosenses y les decía que es una carta escrita por Pablo, estando él en cautividad en Roma, a una comunidad que él no fundó, que fundó Epafras, uno de sus discípulos, una comunidad en la cual Epafras ha venido a Roma a contarle sobre el progreso de la comunidad, y Pablo está muy contento porque tiene muy buenas noticias. Pero al mismo tiempo Epafras le comenta dificultades que hay en esa comunidad. Ayer y hoy apenas estamos en el saludo de la carta que Pablo, después de la visita que Epafras hace, manda a la comunidad de Colosas, allá en Asia Menor, hoy lo que se llama Turquía. ¿Cuál era la problemática que vamos a venir oyendo hasta la próxima semana? Bueno, varias. Una era que se estaba mezclando la idea que el cristianismo era una filosofía y no un camino. Pero sobre todo se estaba mezclando la astrología, los astros, los ángeles, la angelología, y había hecho un enredo en la fe de estos hermanos que Pablo tiene que enviar la carta. Entonces, este es el panorama más o menos de la carta. Hoy tenemos la segunda parte de apenas la introducción. Permítame muy rápido hacer unos señalamientos. Dice San Pablo: desde que recibimos noticia de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad. Esa es la petición de Pablo en la carta. Que la comunidad de Colosas sepa en plenitud qué es lo que Dios quiere para ellos. Por medio, y atención Pablo, con la astucia que tiene, de la perfecta sabiduría y del conocimiento, y vean que es un rayo espiritual. ¿Por qué? Porque Colosas era un pueblo de mucha sabiduría. Porque Colosas era un pueblo de mucho conocimiento. Pero habían dejado que la sabiduría fuese solamente sabiduría y la habían desligado del espíritu. Yo creo yo que no ofendo a nadie. Bueno, por lo menos desde mi corazón y perspectiva. Yo estuve 6 años en la parroquia de San Pedro de Montes de Oca, la Universidad de Costa Rica, ahí, entre la calle La Amargura y el templo. Y yo debo decir que en 6 años conocí a gente de mucha sabiduría y de mucho conocimiento. Increíble. Personas con las cuales conversé, que yo decía, Dios mío, ¿cómo has bendecido a esta persona con tanta sabiduría y tanto conocimiento? Pero le falta espiritual. Y cuando el conocimiento y la sabiduría se le quita al área espiritual, se vuelve soberbia, se vuelve argumentación, se vuelve, no sé cómo decirlo, ensimismamiento. Entonces Pablo, que con mucha astucia, ya van a ver más, entonces dice, sí, conocimiento, sabiduría perfecta, y conocimiento, y dice espiritual. Sigue diciendo Pablo, así ustedes vivirán según el Señor se merece. Le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios. Y aquí Pablo como que pone el escenario, ¿para qué? Para corregir otra cosa, y era que la gente se había vuelto muy, muy sabia, pero poco caritativa. Y entonces era la gente que conocía de Dios, pero no practicaba a Dios. Y por eso dice, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerá en el conocimiento de Dios. Este cristianismo nos dice que el que más, si uno crece en conocimiento, baja en servicio. Entre más alto esté, mayor servidor soy, mayor obras de caridad doy. Y Pablo está ya como llegando apenas en el saludo de esta carta a la comunidad de Colosas. Continúa diciendo, fortalecidos, miren los frutos, en todo aspecto por el poder que irradia de él, podrán, vean el efecto, resistir y perseverar en todo con alegría
constancia y ser agradecidos. Dar gracias a Dios, Padre, el cual nos ha hecho capaces de compartir la herencia de su pueblo santo en el reino de su luz. Y anuncia a Cristo, que es lo que viene después. Mañana no lo vamos a leer porque no hay misa sabatina, pero donde está poniendo así como en bandeja de oro el primer himno cristológico de Colosas. Por eso él dice, y nos ha liberado del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Esta es la carta que acabamos de leer. Por encima nada más, el saludo de Pablo a la comunidad de Colosas, ya con algunas enseñanzas. Ahora, permítame también, de manera muy general, detallar algunas cosas de este evangelio tan rico que hemos escuchado. Quisiera hacerlo en comparaciones o enfrentando cosa con cosa. Por ejemplo, lo primero que quiero señalar es que acabamos de escuchar un texto donde hay un pescador y un carpintero. El pescador, Pedro, y el carpintero es Jesús. Por ende, si hay dos profesiones, hay dos áreas en las cuales ellos se manejan de mejor manera. Entonces, la barca es el lugar donde mejor se maneja el pescador y el taller es el lugar donde de mejor manera se maneja el carpintero. Y este encuentro, como si fuese un partido de fútbol, ¿en qué territorio se da? En la barca. En el lugar donde Pedro es más experto, Pedro es vencido por el carpintero. Y como que Dios nos conceda la gracia de ir al Ricardo Saprissa y que la liga le pega una goleada a Saprissa, más o menos. ¿Y esto que tiene de importancia, Padre? Por lo menos para mí, comparto mi reflexión, para mí la importancia de esto es que Dios quiere encontrarse con usted en su territorio, allí donde usted es el jefe, en su metro cuadrado, donde usted es el más carga, ahí donde usted es el que sabe por qué es su vida, ahí donde usted es el que sabe por qué son mis ideas, ahí donde usted es el que sabe por qué es mi historia, ahí donde usted sabe por qué son sus lágrimas, su soledad, el sufrimiento, lo que haya vivido. Allí en ese territorio es donde el Señor quiere ir al encuentro. Eso sí, hay que permitirle subirse a la barca. Y el encuentro entre el pescador y el carpintero vence el carpintero, por utilizar un verbo, vencer, en el territorio del pescador. ¿Qué vemos además? Vemos en la orilla y lejos de la orilla. Este caballero que se llama Jesús, uno escucha el texto y dice que cuando Jesús se acercó, estaba en la orilla, la barca, estaban lavando las redes. Y Jesús llegó entonces y le pidió, se montó en una de ellas, en la de Pedro, y le pidió, literalmente dice, que lo alejara un poquito de la orilla. Y cuando ya terminó la predicación, le dice en ese momento que mueva la barca mar adentro, que eche las redes para pescar. Por favor, quiero hacer notar el movimiento en la orilla, a unos metros de la orilla, pero en el mar, y luego en el mar profundo. Creo que sabemos que el lugar más seguro para cualquier barco sería la orilla, pero ningún barco ha sido creado para estar en la orilla, sino que ha sido creado para estar en mar adentro. ¿Qué significa para mí este detalle tan lindo de Jesús, que no llega a la vida de Pedro y le dice, a ver, agárreme la barca y me la lleva para adentro de un solo? Sino que se monta en la barca, le da permiso, la corre un poquito de la orilla y luego, después de que escucha la palabra, porque la palabra suaviza el corazón, la palabra de Cristo suaviza el corazón. Normalmente la gente que empieza a endurecer el corazón es porque ha dejado de oír palabra de Dios. Y entonces
después de oír la palabra, ahora sí le pide que lleve la barca mar adentro, mar adentro. Siempre el Señor nos invita a salir de nuestra zona de confort, donde nosotros nos sentimos más cómodos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en la zona de confort, no es que el Señor nos quiera inseguros, no, sino que cuando nosotros estamos en la zona de confort, nuestra seguridad son otras cosas, otras personas. Él quiere que la seguridad que tengamos sea Él. Él. A mí cuando, como párroco de la comunidad, por ejemplo, de pronto hay que hacer un trabajo y yo sé que a esta persona de pronto le cae mal a esta otra, en mi cabeza de pastor, aunque no lo crean, también soy malo, pero en mi cabeza de pastor digo, estas dos personas que se llevan tal vez no tan bien, las voy a poner a trabajar. Claro, porque tienen que salir de la zona de confort. Si la seguridad para servir a Dios es que los que estén a la par, yo me lleve bien con ellos, que yo no tenga ningún problema, entonces no está sirviendo a Dios, está sirviendo a su propio orgullo, a su propia forma de pensar o a su propio bienestar. Nosotros con facilidad hacemos seguridades. Y el Señor nos dice, no se trata de eso. Se trata no que vivas inseguro, sino que la seguridad sea yo que no cambio, yo que estoy antes que vos, estoy ahorita y estaré después. Me gusta aquella historia, ¿verdad? Que cuentan que le regalaron a un rey, a un águila, si es un águila, ¿verdad? O un halcón. Bueno, un bicho de esos, y que entonces viene y lo hace volar, y el halcón o el águila vuela, y de pronto da una vueltecita y se para allí en una rama. Le movían la rama y entonces el rey quería hacerla volar como fuese y dice, yo pago a la persona que haga volar esta águila porque no se va a burlar de mí. Y entonces trajeron a los veterinarios, a los mejores, los graduados en un montón de partes y nadie pudo hacer. Hasta que llegó un campesino y dice, yo le hago volar esa águila, pero que se vaya todo el mundo. Y se fue todo el mundo y de verdad, 2 minutos el águila está volando allí. Y el príncipe, el rey, le dice, ¿y usted cómo hizo? Ya, y sencillo. Lo que hizo fue cortarle la rama donde estaba el águila parada y se fue. ¿Sí? Yo no quiero, de ninguna manera quiero, que de este ambón y quienes me escuchan o van a escuchar la homilía, piensen que es que Dios les anda cortando ramas para que ustedes salgan a volar. En mi vida, después de un análisis espiritual, yo constato que Dios, frente a mi cobardía de no salir volando, sí, en mi vida, en la vida de Toto, sí me tuvo que cortar ramas. Y lo alabo y le digo gracias, porque de otra manera tal vez no hubiera dejado esa rama. Pero fíjense que cuando uno se posa sobre seguridades, no crece, no vuela. Yo creo que no se trata de que Jesús esté en la barca de uno. El encuentro total de Pedro con Jesús no se dio porque estaba en la barca, se dio porque estaba en la barca, pero mar adentro. Hay un estilo de cristianismo donde estamos contentos porque Jesús está en la barca de uno, pero uno está a la orillita, ¿sí? En la orillita significa que cuando usted está con Jesús en la barca, así a la orillita, y Jesús le dice, mire, vamos a hacer una cosa, usted va a tener que perdonar a esa persona, y usted dice, no, me bajo aquí. Pero cuando está el mar adentro, ¿qué hace? Cuando debajo de usted están todos esos bichos, el leviatán y todos los... Entonces, fíjese que el Señor nos invita a esto, por lo menos para mí. Tercero, no se preocupen, son 18 puntos, ya casi vamos a terminar. Tercero, entender versus hacer. Claro que queremos entender. Y en este caso, Pedro era el entendido de cómo pescar. Pedro sabía, porque él era pescador, que no se pescaba en lo profundo, sino en la orilla donde salían los peces, y que no se pescaba de día, sino de noche, oscurito.
Eso es lo que él sabía, él entendía eso, él entendía, pero tuvo que hacer por encima de lo que entendía. La Virgen María, por ejemplo, a ella, Santa Ana y San Joaquín le explicaron que cómo se reproducía la gente, cómo se embarazaba a alguien, le explicaron que llegaba el espermatozoide y que el óvulo, y le explicaron todo eso, era yo lo que sabía. Sin embargo, frente a eso, tuvo que hacer a pesar de lo que creía. Por eso se dice que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Creer en Dios, yo puedo creer en Dios, pero lo que Dios a veces me dice, ahí no lo creemos. Digámoslo diferente, Dios es más grande que mi saber y mi entender. Cuando yo creo que Dios es del tamaño de lo que yo entiendo y pienso, estoy reduciendo a Dios a mi tamaño. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre hacer comer a 5,000 personas sin los niños y las mujeres con 5 panes y 2 pescados? Por eso la santidad, por eso el cristianismo comporta cosas de hacer muy extrañas. Ayer que celebramos, no, antier que celebramos a Teresa de Calcuta, recordé cuando Joyce, una amiga de frailes que se hizo carmelita, no, que se hizo hermana de la caridad, me contó que cuando la Madre Teresa fue a México a fundar, la montaron en un taxi para ir a buscar un terreno donde construir uno de los albergues para los pobres. Dice que cuando iban pasando, que le iban a llevar de un lugar a otro, iban pasando solamente por un basurero, y le dijo al taxista que se detuviera. Y la Madre Teresa iba orando en el carro, se bajó, agarró un poco de basura, hizo una montañita, se quitó, ellas usan un crucifijo aquí debajo se quitó el crucifijo, lo besó, y dice que lo puso ahí sobre la basura. Y dice, aquí quiere Dios que construyamos, pero madre, aquí. Y bueno, ahí se construyó. Ustedes dirán y me están oyendo, pero que, ¿a quién se le ocurre? Que esa señora está loca. Es que es exagerada, que es fanática. Es que la fe no es que está subordinando la inteligencia, es que es más grande que mi inteligencia. Y me lleva a veces a ponerme a hacer cosas y me piden obediencia por encima de lo que tal vez nosotros entendamos. Termino, cuarto y final. Dice el texto. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. ¿Se acuerdan de la pesca que habían conseguido? ¿Cuántos kilos? No nos decían, pero sí nos dan un detalle. Dice que eran tantos que tuvieron que llamar a otros ahí para que ayudaran con ¿verdad? Y dice, lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces, imagínense, la mejor pesca. Yo puse pesca Simón y la pesca y me salieron estas fotos. ¿Verdad? Yo imagínense la cantidad de pescado que tuvo que haber sido eso. Imagínense el montón de pescado fritos con patacones que uno se pudo haber comido en ese riquísimo. Pero vean el detalle, por favor, dice, luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Un momentito. Dejándolo todo significa no solo que dejaron la barca, sino que habían dejado los pescados. Lo digo diferente. Dejaron al milagro para irse detrás del quien hizo el milagro. Porque pensaron que había mayor riqueza no en disfrutar del milagro que Dios les hizo, sino de ir detrás del que hace los milagros, que es Cristo el Señor. Yo pienso en las veces que en mi vida me ha interesado más en lo que Dios haga por mí que lo que yo hago por Dios. Pedro me enseña a mí que cuando uno se encuentra con el Señor es capaz de dejar los beneficios que implica encontrarse con Él para servirlo. Así, se quedó sin nada porque encontró todo que es Él. Todo que es Él.
Le pido yo al Señor para mí que me conceda y nos conceda a todos ser sabios espirituales, que nos ayude a crecer en el conocimiento de Él, pero en buenas obras, para que no sea un conocimiento soberbio, lleno de crítica o lleno de prejuicio, sino un conocimiento que se transforme en servicio y en amor. Y le pido al Señor que como Pedro me conceda a mí, no seguirlo desde la orilla, sino con mar adentro, donde pueda salir yo de la zona de confort y pensar que la vida feliz cristiana es estar en una zona de confort. Que me ayude a poder dejar el milagro cuantas veces sea necesario para ir detrás quién es el que hace el milagro. Él es el milagro de la vida de uno. Le pido al Señor eso para usted y para mí también. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.